Hola, les habla Pablo Romero Ibáñez y les ayudo a mejorar la atención y el aprendizaje de sus estudiantes. En este momento les voy a compartir una charla sobre cómo es el estudiante de hoy y cómo despertar su interés por el conocimiento. Aquí en este espacio siempre voy a estar conversándoles sobre estrategias, métodos y herramientas que permitan facilitar la atención y el aprendizaje de nuestros estudiantes y naturalmente lograr que nuestras clases sean atractivas. Empecemos con la pregunta, ¿cómo es el estudiante de hoy? Por ejemplo, los que quieran compartir sus reflexiones en torno a cómo ven a los niños, a los adolescentes y hoy. Es decir, si alguien le preguntara en una cafetería, oye, ven acá, descríbeme cómo son esos muchachos hoy. Tú que estás en el salón de clase con ellos todos los días, ¿cómo son? Lo pueden hacer, lo pueden compartir ahí en el chat. Mientras voy también compartiéndoles algunos resultados de investigación sobre el asunto. Miren, colegas, muy a diferencia de quienes creen que los niños, los adolescentes y jóvenes de hoy son pasivos, vagos y que no demuestran compromiso con la sociedad en la que habitan, que así se escuchan ese tipo de expresiones. Uno escucha expresiones como esta, es que la juventud actual está perdida. Uno escucha ese tipo de expresiones. Estos jóvenes de hoy no quieren leer. Estos jóvenes de hoy no quieren hacer nada. Bueno, a ver, el asunto es mucho más complejo que estar haciendo expresiones así light, tan a la ligera. En realidad, esta nueva generación, a diferencia de lo que se diga, es muy dinámica. Son diversos, complejos y se ha evidenciado que sí son creativos y están en constante cambio. Son incluso indescifrables, difícil de escribir y de definir. Así que atrás está quedando esa concepción de una generación de adolescentes y jóvenes obedientes y temerosos de las órdenes de sus padres y de sus docentes. Esta infancia, adolescencia y juventud de hoy para nada tiene temores a las órdenes que le dan en sus hogares o a las indicaciones que le dan en sus colegios. Así que miren, colegas, tanto a los niños como a los adolescentes y jóvenes de hoy es arbitrario intentar definirlos con características cerradas. Y justamente lo digo por la gran diversidad de comportamiento según las representaciones culturales a las que pertenecen. Es decir, no es lo mismo el comportamiento de niños, adolescentes y jóvenes en un mismo país como Colombia, por ejemplo, en la costa, que en el interior del país. Ahora salgamos de este país a otro o vayámonos a Europa o a los países orientales o al África. Es decir, realmente no podemos encasillar el comportamiento y el ser, en esencia, de esta nueva generación. Sí hay unos elementos globales que ya los vamos a ver, pero caracterizarlos de manera cerrada es una equivocación. Recuerden que en charlas anteriores les he dicho que tanto niñas, niños, adolescentes y jóvenes de hoy son visuales, audiovisuales, digitales, tecnológicos e interactivos, lo que exige de unas mamás, unos papás, ¿verdad? Y maestros muy diferente a los del siglo XX. Y un asunto que es bastante complejo y complicado de resolver es que estamos ante una generación que es muy diferente y ante unos adultos que pareciera que fuesen de otra generación diferente en cuanto a la mentalidad y la interacción cotidiana con esta generación de niños, adolescentes y jóvenes. Vamos a empezar por acercarnos un poco al estudio de la infancia. Lo voy a dividir en dos. Voy a hablarles un ratito de los niños y luego un poco de los adolescentes y luego cierro la charla con unos 5 consejos que les quiero dar de cómo podemos enamorar, seducir hacia el conocimiento a estos estudiantes de hoy. Recuerden que en esta primera parte que estamos abordando un estudio introductorio a entender esta nueva generación, ustedes pueden escribir y también plantear sus preguntas sobre lo que caracteriza a esta nueva generación. Miren, colegas,
Sobre la infancia existen numerosas teorías e hipótesis que en algunas ocasiones, ¿verdad?, se contradicen. Esto también, pues, se debe a las diversas disciplinas que estudian la infancia, como la psicología, la pedagogía infantil, la misma didáctica, la neuroeducación y, bueno, otras disciplinas. Así que, por lo menos hoy, en esta ocasión, quiero detenerme un poco en hacer un abordaje de la infancia desde la sociología de la infancia. Miren, colegas, recordemos aquello que nos advierte una teórica como Lourdes Gaitán Muñoz, en el que ella afirma que sin duda se evidencia que hasta el momento gran parte de la información que existe sobre los niños se ha basado en la utilización, mire, de encuestas y cuestionarios formales y estructurados en los que en muchas ocasiones, miren, los informadores no son los mismos niños, sino adultos que se expresan bien en el nombre de los niños o bien a partir de la propia experiencia como personas que interactúan con niños. Ese es el caso, por ejemplo, de los padres, madres, profesores u otros profesionales que trabajan en el campo de la atención a la infancia, los cuales se convierten así como una especie de mediadores del conocimiento sobre las vidas de los niños cuyas auténticas opiniones realmente quedan ocultas y cuyas necesidades pues pasan a ser, en expresión de autores como Ferran Casa, pasan a ser necesidades atribuidas en función de lo que los mayores interpretan y de lo que consideran pues que es mejor para ellos. Es decir, muy pocas investigaciones existen que mantengan virgen, para hacerme entender, virgen la información de los niños dada por los mismos niños. De ahí el papel tan importante que cumplen hoy los profesionales de la educación que trabajan con niños. Así que tomémonos el derecho a la duda sobre numerosas afirmaciones que se hacen sobre el ser y el comportamiento de los niños. Recordemos, ¿verdad?, que la nueva sociología de la infancia, que ya lleva poco más de 20 años haber surgido, nace a partir de una insatisfacción, ¿verdad?, con las explicaciones habituales sobre la vida, ¿verdad?, y comportamiento de los niños, con la consideración de los mismos en la sociedad y en el conjunto de la ciencia social y asimismo con los métodos y técnicas de investigación aplicados en el estudio de actividades individuales o colectivas de las personas que, pues, que se encuentran en esta etapa de la vida que vienen, pues, la estamos denominando como infancia. Así que el esfuerzo de la nueva sociología de la infancia ha estado, pues, en los últimos años más orientado a la práctica que a la teoría. Es así que los enfoques predominantes de hoy en el estudio de la infancia, según Mayall y Alanen, son sociología de los niños y sociología deconstructiva de la infancia. Son como unos enfoques muy fuertes hoy. Voy a hacer aquí un pare por la invitación que les hice. Por ejemplo, dice Sandra, los jóvenes de hoy tienen poco interés de aprender. Por ejemplo, Nirma Guerrero dice, buenas tardes, los niños son más expresivos y no callan nada. Estamos hablando de qué percepciones, qué imaginario tenemos de lo que son los niños hoy. Patricia Duarte dice, tienen mucha energía que hay que saberla aprovechar. Por ejemplo, Leslie dice, tienen sus propios intereses, por eso hay que conocerlos antes de proponerles actividades. Bien. María Paz, por ejemplo, dice, profe Pablo, el estudiante de hoy cree saber leer, pero no comprende. A veces parecen poner atención, pero cuando le pregunta, están en otro mundo. Ok, han empezado a actuar como en automático. Hay que ir mucho más a lo básico con ellos. Bien, hasta aquí quería hacer ese paréntesis para valorar las apreciaciones que están haciendo los que están ahora mismo en esta charla. Volvamos a lo que hablaba hace un momento sobre la sociología de la infancia. Hay un componente de la sociología de la infancia, una línea de investigación que es sociología de los niños. Toma como punto de partida la idea de que los niños
merecen ser estudiados por sí mismos y desde sus propias perspectivas para evitar hacer interpretaciones arbitrarias o subjetivas acerca del verdadero imaginario de los niños. Hay un segundo enfoque que es la sociología deconstructiva de la infancia. Esta está basada en metodologías postpositivistas, colega, y sus implicaciones son de tipo construccionistas. Me refiero para los procesos de investigación social sobre los niños. En esta línea Foucault, que todos lo conocemos, se considera como una fuente esencial en los procesos de investigación de los enfoques de sociología deconstructiva. Mire, lo que pasa es que las nociones sobre niños o infancia en este tipo de enfoques de la sociología deconstructiva de la infancia son tratados como formaciones discursivas socialmente construidas a través de las cuales las ideas, ¿verdad? Imágenes y conocimientos de los niños y la infancia se comunican en la vida social. Mire, así que en este enfoque de investigación, a ver, podríamos citar el trabajo de Corsaro. A diferencia de lo que se venía afirmando antes sobre los niños, este autor denomina reproducción interpretativa al proceso por el cual los niños de hoy no se limitan a adaptarse pasivamente y aprender la cultura que les rodea, sino que participan activamente en las rutinas culturales que se les ofrece en su entorno social y tienden a comportarse según el contexto que les rodea. De ahí el papel esencial que cumple mamá, papá, barrio y escuela. Los niños en esa interacción tienden a apropiarse y a reinterpretar los elementos que les rodean. Y está demostrado que los niños sí aportan a la reproducción cultural y al cambio cultural. Pero pocas investigaciones hay en torno a cómo es ese comportamiento virgen entre niños y cómo construyen ellos redes sociales. Por ejemplo, Corsaro concibe la reproducción interpretativa, que es un enfoque de investigación, como una espiral en la cual los niños producen, ¿verdad? Y participan en una serie de culturas infantiles insertadas una en otra. Es decir, componiendo una especie de red semejante a una tela de araña, ¿verdad? Que está atravesada por distintos campos institucionales, como son, por ejemplo, la familia, la escuela, el contexto religioso, el del barrio, en fin, los centros comerciales, por donde se mueven los niños. Y eso les permite a los niños producir cultura con sus iguales y con los adultos. De ahí de que dependiendo dónde vivan los niños, cómo sean tratados y con quiénes se relacionen los niños, así serán sus interacciones y su desarrollo personal y social. Ahora, si queremos acercarnos, ¿verdad, colegas?, a comprender a los niños de hoy, es necesario que nos acerquemos a las relaciones que ellos arman entre ellos, indagando por sus gustos, sus sueños, sus juegos, sus intereses, porque es que raramente se pregunta a los niños por sus propias vidas y mucho menos se les consulta sobre el uso que se va a hacer de los resultados de investigación que se hacen con los niños. Así que miren, colega, el paso de la figura infantil a nuevas formas corporales puede producir una ruptura, a veces hasta traumática. Es decir, pasar de niño a adolescente, para ellos, para muchos, es traumática por lo abrupto, ¿verdad?, que resulta en algunas personas dejar la vida infantil. Algunos consideran que, bueno, qué rico que el niño está creciendo, pero no miramos por qué hay algunas pataletas, algunos gritos que no entendemos y resulta que el niño está experimentando es un cambio de etapa y de experiencia en su crecimiento, en su desarrollo. Esta etapa así, por ejemplo, de transición suele estar acompañada por una especie de despertar místico y una admiración por la belleza y se presenta normalmente, colegas, entre los 11 y 13 años. Es decir, cuando todavía no hay la suficiente maduración de la conciencia. Aclaremos ahora entonces qué pasa con la adolescencia. Ahí les di como una especie de aperitivo con los niños. La adolescencia en sí es una construcción social, ¿verdad? Que ocurre en una etapa de la vida
liminal del sujeto, y, ¿verdad? Y que es vivida, colegas, como un estado ambiguo. Es el paso sorprendente del umbral de una niñez que ya no les pertenece a una futura adultez que le es todavía ajena. O sea, está ahí como en la mitad de dos situaciones. Así que es una maduración fisiológica que se experimenta de manera sensible, con numerosos cambios y con torbellinos. Por ejemplo, autores como Peter Bloss distinguen justamente varias etapas en la vida adolescente. Por el poco tiempo que tenemos, pues no voy a profundizar en ello. ¿Se acuerdan? Por lo menos tres etapas. Acordémonos un ratico. La preadolescencia, la adolescencia temprana, pues y la adolescencia media. En el caso de la preadolescencia, pues recordemos que está caracterizada por los cambios físicos, maduración de la pubertad, que se inicia pues con caracteres sexuales marcados como las primeras eyaculaciones y la menarca pues en las niñas. Miren, en la mayoría de los países de América Latina, poco se habla sobre este fenómeno en los muchachos y entonces, ¿qué pasa? Que con estos adolescentes, al hablar poco sobre su maduración sexual, van creciendo inseguros en este aspecto. Y a veces cuando se toca el tema, se toca con mitos, tabúes y de manera errónea. En cambio, en el caso de la adolescencia temprana, es un momento en el que el adolescente se cuestiona de los valores y de las reglas. Por eso los profesores de educación religiosa, cuando trabajan con adolescentes en esta fase de adolescencia temprana, van a encontrar que a ellos les gusta cuestionar y preguntar un poco sobre el sentido en sí de la fe y de la religión. En la etapa de la adolescencia temprana, realmente los amigos adquieren mucha importancia y hay una gran admiración, ¿verdad?, por la figura famosa, los ídolos, los músicos, los deportistas. Entonces, ¿qué sucede? Que ellos se la pasan metido en el celular, pendiente del artista que va a llegar a su país a visitarlos, de la última canción que sacaron, de cómo le está yendo al mejor jugador de fútbol o al mejor jugador de su país. Cosas como esas le atraen mucho a esas edades. Si estos muchachos tienen una mamá y un papá que entienden la fase por la que él está pasando, entienden sus intereses y se sientan a ver el partido que él quiere ver o a disfrutar de un concierto, de aquello que le gusta, y el papá y la mamá le hacen preguntas para saber un poco más acerca de su artista o acerca de su deporte favorito, esto realmente le ayuda a tener mayor seguridad y a administrar esta fase mucho mejor. Pero vea, con la mano en el corazón y la razón les digo que el asunto no es tan sencillo. Papá y mamá están muy ocupados en su trabajo, a veces llegan tarde y cuando llegan, llegan cansados y no hay tiempo para hablar. Y los fines de semana tenemos hogares en el que cada uno está encerrado en su mundo. Por eso no me gustan esos hogares donde hay un televisor en la sala, un televisor en la habitación, un televisor en la cocina. Oye, y hay televisores ya hasta en los baños. Entonces, ¿qué sucede? Que además de los televisores, cada uno tiene su celular, tiene su portátil, cada uno está en su cuento. De ahí la importancia de que empecemos a resignificar esas prácticas y empecemos con nuestros hijos a dedicarnos más tiempo de estar juntos viendo un mismo programa. Yo añoro esa época en que por lo menos había un solo televisor en toda la casa y nos poníamos de acuerdo en qué programa íbamos a ver y ahí hasta negociábamos, que tal día yo decidía tal programa, el otro tal día. Bueno, añoro esa época. Ahora no, y, comenzando porque hasta la gente de clase media baja tiene varios televisores, porque ya hay muchos hasta en promociones, como ya los van desechando. El asunto es que si hiciéramos realidad una cultura del diálogo al interior de la familia y de la escuela, podríamos interactuar mejor con niños, adolescentes y jóvenes. Y el proceso de educar sería, a ver, sin duda, mucho más sencillo, pero en la actualidad sigue existiendo un gran distanciamiento entre adultos, adolescentes y niños por no hacer el ejercicio de descentramiento, como nos lo aconseja Margaret Donaldson. Ella tiene un libro que se lo recomiendo, se llama La mente de los niños, genial.
Es decir, ¿qué es lo que el consejo que nos da Margaret Donaldson? Pongámonos en el lugar del otro. Por ejemplo, nosotros como adultos nos hace falta comprender que los adolescentes no son los mismos de un día a otro, están en una experiencia de permanente cambio y con una gran preocupación, ¿verdad? De pertenecer y ser aceptados por un grupo. Así que experimentar rechazo, hostilidad o envidia de su grupo puede ocasionarles una sensación de tristeza, incluso hasta depresión y de desastre psicológico, algunos como también de pérdida de identidad. Aquí, así que un consejo en este momento, colegas y madres y padres de familia, es que en vez de estar creyendo como adultos que la adolescencia es una etapa desagradable, confusa e incomprendida en las conductas cotidianas, pues es mejor aceptar que también fuimos nosotros adolescentes y ahora necesitamos ofrecerle esa comprensión que tal vez los que me están viendo y escuchando no tuvimos. Así que tanto mamá, papá y profesores necesitamos trabajar más en escucharles que en juzgarles. No es posible una sana relación, ¿verdad?, con los niños y los adolescentes. Oye, si no practicamos el descentramiento, es decir, aprender a ponernos en el lugar de ellos. Pero, ¿qué sucede con los adolescentes y jóvenes de hoy? Pues que el adolescente y joven actual tiene una gran variedad de conocimientos diferentes a los de su profesor, porque esta generación de hoy vive en una sociedad de cambios permanentes, lo que le obliga a enterarse de los cambios que se están produciendo a su alrededor y en el mundo, pero en lo que le interesa. Ese es el problema, porque más de uno que me está escuchando y dice, ay, pero yo no lo veo leyendo ni nada. No, sí lee, el joven de hoy sí lee. Lo que sucede es que lee lo que le interesa. Lo difícil, así que lo difícil de descifrar a estos adolescentes y a los jóvenes de hoy es que en apariencia, ¿verdad? No leen lo que su profesor les está indicando, pero sí hay evidencia de que profundizan mucho en aquellos temas que les apasiona y les interesa y no coinciden esas temáticas con los planes de estudios o currículos escolares. Incluso se ha visto adolescentes y jóvenes que manejan mayor información que su propio profesor en algunos temas del interés del joven. Así que los estudiantes de hoy no se quedan indiferentes ante su aprendizaje, sino que forman parte activa del mismo, pero pueden entrar, ellos mismos pueden entrar en conflicto o choque con aquellos docentes que son rígidos o un poco cuadriculados o limitados en su plan de estudio, del cual no hay posibilidad de modificar según las preguntas e inquietudes que los muchachos hacen. Hay profesores que están esquematizados, a veces el mismo profesor se vuelve víctima de la institución educativa donde les obligan a seguir de manera rígida un plan de estudio y resulta que no hay la oportunidad de que estos adolescentes y jóvenes planteen sus propias preguntas y hagan sus propias propuestas de cambios o de profundización en la temática porque es que ya el plan de estudio está preconcebido. Bueno, entonces ahora participemos en nuestra segunda pregunta. ¿Cómo se puede despertar el interés por el conocimiento de un estudiante de hoy? ¿Cómo? Ahí les invito a que me cuenten algo al respecto. Antes voy a socializar lo que dice Janet Santos, que después de la pandemia los estudiantes perdieron el interés por aprender y desarrollar actividades curriculares. Para ello es más importante las redes sociales. Lo de las redes sociales antes de la pandemia era importante para ellos. De hecho, existen numerosos estudios que determinan que realmente lo que caracteriza a un adolescente y un joven de hoy es su interacción en las redes sociales, su pasión por las tecnologías. Por ejemplo, Fernando dice, la pandemia hizo educadores más estratégicos con el manejo de las tecnologías y al menos entrar en la casa de los niños por el medio tecnológico y muchas ayudas familiares. Vale, casualmente, justo en esta parte en la que entramos, final de la charla, les voy a regalar 5 consejos y uno de esos es las tecnologías. Mire,
En un contexto donde los jóvenes, los niños y los adolescentes de hoy están influenciados mucho por el entorno que les rodea. Esto quiere decir que en un contexto donde todos o casi todos gritan, habrá una alta posibilidad de que estos adolescentes se acostumbren a gritar. Si el trato es con empujones, golpes, pues eso van a replicar. Aquí quiero recordar las palabras de dos personajes, Durkheim y Nelson Mandela. ¿Se acuerdan lo que decía Durkheim? Él era de la convicción de que nadie nace malo o bueno. No, el ser humano nace tanto bueno como malo, pero es a través de la educación que se transforma en mejor ser humano. En una conferencia, por ejemplo, que ofreció Nelson Mandela en Sudáfrica, él decía o nos recordaba que el ser humano es violento porque se le enseña a ser violento, pero también se le puede enseñar a amar. Incluso Mandela era de la convicción de que enseñar a amar es más fácil que enseñar a odiar, pero que no se explicaba por qué no decidimos enseñarle a amar a un niño desde pequeño. Y esto es lo que en esencia se debería enseñar, a quererse a sí mismo y a amar el mundo, a la naturaleza y a todo ser vivo. Así que en este momento, para finalizar, voy a ofrecer 5 consejos. Con esto concluyo. 5 consejos para qué? Para despertar el interés por el conocimiento en los estudiantes de hoy. 1. Lo denomino aprender amando la vida y el conocimiento. Ese es el propósito. Aprender a amar la vida, ¿vale? Y aprender a amar el conocimiento. Empecemos por convencernos que educar es una de las ocupaciones más nobles del ser humano, porque es que la preocupación esencial de la educación es despertar el amor hacia la vida y el conocimiento. Algunos autores, por ejemplo, como Juan Luis Lorda de la Universidad de Navarra, consideran que educar es un milagro por el poder transformador que tiene. Es cierto, ¿verdad?, que en el proceso de educar se tiende a enseñar, pero hoy estamos aprendiendo a aguantarnos las ganas de enseñar. ¿Para qué? Para centrarnos más en crear ambientes y climas positivos agradables de aprendizaje. Es decir, que en este sentido el objetivo, al fin hemos entendido, el objetivo de la educación no es enseñar, es aprender. Y no solo aprende el estudiante, aprende también el maestro. 2, seducir es la misión. Ajá. No es posible seducir, ¿verdad?, a nuestros estudiantes con el abuso de clases magistrales en las que el docente dicta y dicta y dicta información durante toda la clase y llena todo ese tablero para luego aplicar una prueba escrita sobre el asunto. Ahora estamos convencidos que el asunto es iniciar nuestras clases, bueno, además del saludo agradable, iniciarlas con una anécdota, un cuento, una historia de vida, una adivinanza, acompañada de preguntas seductoras, interactuar permanentemente con ellos en el buen trato, en la inclusión. Así que en este sentido, colegas, es importante, ¿verdad?, asegurarnos que todos en algún momento participen. Nadie se queda sin participar. Me refiero a no terminar la semana hasta no haber logrado de manera estratégica, ¿verdad?, que todos me hayan participado. Mi tercer consejo, las estrategias y el método son el camino. Mire, ya saben, al fin estamos pasando del énfasis en los contenidos al énfasis en el método y en las estrategias. Es decir, al fin sabemos que nuestros estudiantes no van a aprender a analizar poniéndolos a analizar. No, ellos aprenden a analizar porque les ofrecemos, les compartimos un método para que analicen. De lo contrario, pues esto será un intento fallido. Así que eh, eh, además de ello, de utilizar métodos, necesitamos ser estratégicos en nuestras clases. Seguro ustedes han visto un video que anda por ahí en estos días en las redes, en Instagram y bueno, de un maestro cuyos estudiantes le están haciendo desorden. Y bueno, y estos muchachos están que hablan y hablan y no le dejan pues dar clase al profesor. Así que él decide inventarse un chisme y empieza a contarlo en voz pasita, en voz bajita. Y entonces agarra hasta el celular y hace la explicación y dice, aló, aló, sí, recibí una llamada. Imagínense, muchachos, que recibí una llamada, ¿verdad? Y me llaman por mi nombre, lo que me extrañó. Y bueno, el total es que el chisme no era lo más importante ahí, sino que era una estrategia. Y él cuenta rápidamente en el video
lo acelera y dice, y por fin ni yo mismo entendí el chisme, pero me sirvió para que los muchachos dejaran de hablar. Es decir, se interesaron. Esa fue su estrategia. Hoy necesitamos cada vez más ser estratégico en la interacción de nuestras clases. Pero para ello hay que conocer el tipo de población a la que le estamos llegando. 4, las tecnologías. Ustedes ya me la están indicando ahí, las tecnologías. Que las tecnologías, ¿qué pasa? Son las herramientas que los activan hacia el amor al conocimiento. Es que, de verdad, colegas, si nosotros estamos, mire, comprometidos con enamorarlos hacia el conocimiento, definitivamente necesitamos abrirle las puertas a la tecnología en vez de caer en una práctica errónea de satanizar las tecnologías, de excluirlas. Es que lo digo porque es que conozco casos de numerosas instituciones educativas donde prohíben el uso de la tecnología, bueno, no sé, haciéndome recordar la época de la Inquisición. Oiga, ¿qué es eso? No olvidemos que estos jóvenes son la generación de la tecnología. Las tecnologías forman parte de sus actividades diarias, tanto en su vida social como en sus procesos de aprendizaje. Es que los adolescentes y los jóvenes de hoy están deseosos de aprender todo lo que puedan sobre tecnología. Quieren ser programadores, ¿no? Por lo que además su mundo social gira en torno a las redes sociales. Y 5, a ver, profundizar es el compromiso esencial, ¿vale? O sea, no es posible amar el conocimiento si no implementamos mecanismos o estrategias para comprometerlos, ¿verdad?, en los procesos de profundización. Recordemos, ¿verdad?, el experimento de la profundización fallida. ¿Cómo así? El experimento de la profundización fallida. Ay, ¿eso en qué consiste? Pues que, imagínense que usted ingresa al salón de clase, ¿verdad? Y les dice, bueno, muchachos, hoy tenemos una aula, o sea, 2 horas de clase seguida. Pase al frente el que quiera hablar sobre el tema que haya aprendido conmigo y que más domina. Hagan el experimento. No se sienta mal, colega, tranquilo. No se sienta mal de qué. Pues de que le va a pasar, de que el que más se siente seguro y que más siente que domina un tema, no un eje temático ni una unidad, no, un temita, pasa al frente y a los 5 minutos se le acabó la gasolina. Va pues, se le acabó la gasolina. Ok. Entonces, ¿qué sucede? Que ahí es donde uno toma conciencia y dice, wow, hay algo que no estoy haciendo bien. Voy a tener que seducirlos, enamorarlos a que profundicen. Y un acto de profundización es una evidencia de que nuestros adolescentes, jóvenes, están amando el conocimiento.